Queridos hermanos, en este día tan especial, 29 de abril, celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, perteneciente a la Orden de Predicadores, y al ser una santa de una envergadura espiritual enorme, vamos a aprovechar el día de hoy para conocer lo que decía el Papa Emérito Benedicto XVI acerca de ella en una audiencia general el miércoles 29 de noviembre de 2010. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de una mujer que tuvo un papel eminente en la historia de la Iglesia. Se trata de Santa Catalina de Siena. El siglo en el que vivió, el siglo XIV, fue una época tormentosa para la vida de la Iglesia y de todo el tejido social en Italia y en Europa. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor dificultad, el Señor no cesa de bendecir a su pueblo, suscitando santos y santas que sacudan las mentes y los corazones, provocando conversión y renovación. Catalina es una de estas personas y también hoy nos habla y nos impulsa a caminar con valentía hacia la santidad para que seamos discípulos del Señor de un modo cada vez más pleno. Nació en Siena en el año 1347, en el seno de una familia muy numerosa, y murió en Roma en el año 1380. A la edad de 16 años, impulsada por una visión de Santo Domingo, entró en la tercera orden dominicana, en la rama femenina llamada de las Mantelate. Permaneciendo en su familia, confirmó el voto de virginidad que había hecho privadamente cuando todavía era un adolescente. Se dedicó a la oración, a la penitencia y a las obras de caridad, sobre todo en beneficio de los enfermos. Cuando se difundió la fama de su santidad, fue protagonista de una intensa actividad de consejo espiritual respecto a todo tipo de personas, nobles y hombres, políticos, artistas y gente del pueblo, personas consagradas, eclesiásticos, incluido el Papa Gregorio XI, que en aquel período residía en Aviñón, y a quien Catalina exhortó enérgica y eficazmente a regresar a Roma. Viajó mucho para solicitar la reforma interior de la Iglesia y para favorecer la paz entre los estados. También por este motivo, el hoy San Juan Pablo II quiso declararla copatrona de Europa. Que el viejo continente no olvide nunca las raíces cristianas que están en la base de su camino y siga tomando del Evangelio los valores fundamentales que aseguran la justicia y la concordia. Catalina sufrió mucho como tantos santos. Alguien incluso pensó que había que desconfiar de ella hasta el punto de que en el año 1374, 6 años antes de su muerte, el capítulo general de los dominicos la convocó a Florencia para interrogarla. Pusieron a su lado un fraile erudito y humilde, Raimundo de Capua, futuro maestro general de la orden, el cual se convirtió en su confesor y también en su hijo espiritual, y escribió una primera biografía completa de la santa. Fue canonizada en 1461. La doctrina de Catalina, que aprendió a leer con dificultad y aprendió a escribir cuando ya era adulta, está contenida en el Diálogo de la Divina Providencia o Libro de la Divina Doctrina, una obra maestra de la literatura espiritual, en su epistolario y en la colección de las oraciones. Su enseñanza está dotada de una riqueza tal que el hoy San Pablo VI, en 1970, la declaró doctora de la Iglesia, título que se añadía al de copatrona de la ciudad de Roma por voluntad del Beato Pío IX y de patrona de Italia según la decisión del venerable Pío XII. En una visión que nunca se borró del corazón y de la mente de Catalina, la Virgen le presentó a Jesús, que le dio un espléndido anillo diciéndole: «Yo, tu Creador y Salvador, me caso contigo en la fe, que conservarás siempre pura hasta que celebres conmigo en el cielo tus nupcias eternas». Ese anillo solo era visible para ella. En este episodio extraordinario reconocemos el centro vital de la religiosidad de Catalina y de toda auténtica espiritualidad, el cristocentrismo. Cristo es para ella como el esposo con quien vive una relación de intimidad, de comunión y de fidelidad. Él es el bien amado sobre todo bien. Ilustra esta profunda unión con el Señor
otro episodio de la vida de esta insigne mística, el intercambio del corazón. Según Raimundo de Capua, que transmite las confidencias que recibió de Catalina, el Señor Jesús se le apareció con un corazón humano rojo esplendoroso en la mano. Le abrió el pecho, se lo introdujo y dijo: «Amada hija mía, así como el otro día tomé tu corazón que tú me ofrecías, ahora te doy el mío, y de ahora en adelante estaré en el lugar que ocupaba el tuyo». Catalina vivió verdaderamente las palabras de San Pablo: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí». Como la Santa de Siena, todo creyente siente la necesidad de uniformarse a los sentimientos del corazón de Cristo para amar a Dios y al prójimo como Cristo mismo ama. Y todos nosotros podemos dejarnos transformar el corazón y aprender a amar como Cristo, en una familiaridad con Él alimentada con la oración, con la meditación sobre la palabra de Dios y con los sacramentos, sobre todo recibiendo frecuentemente y con devoción la Sagrada Comunión. También Catalina pertenece a la legión de santos eucarísticos con los cuales quise concluir mi exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía es un extraordinario don de amor que Dios nos renueva continuamente para alimentar nuestro camino de fe, fortalecer nuestra esperanza, inflamar nuestra caridad para hacernos cada vez más semejantes a Él. En torno a una personalidad tan fuerte y auténtica, se fue constituyendo una verdadera familia espiritual. Se trataba de personas fascinadas por la autoridad moral de esta joven de elevadísimo nivel de vida y a veces impresionadas también por los fenómenos místicos a los que asistían, como los frecuentes éxtasis. Muchos se pusieron a su servicio y sobre todo consideraron un privilegio ser dirigidos espiritualmente por Catalina. La llamaban mamá, pues como hijos espirituales obtenían de ella el alimento del espíritu. También hoy la Iglesia recibe un gran beneficio del ejercicio de la maternidad espiritual de numerosas mujeres consagradas y laicas, que alimentan en las almas el pensamiento de Dios, fortalecen la fe de la gente y orientan la vida cristiana hacia cumbres cada vez más elevadas. Hijo, os declaro y os llamo, escribe Catalina, dirigiéndose a uno de sus hijos espirituales, el cartujo Giovanni Sabatini, en cuanto yo os doy a luz mediante continuas oraciones y deseo en presencia de Dios como una madre da a luz a su hijo. A don Giovanni de Sabatini le dirigía estas palabras. Y también al fraile dominico Bartolomeo de Dominici solía dirigirse con estas otras: amadísimo y queridísimo hermano e hijo en Cristo, dulce Jesús. Otro rasgo de la espiritualidad de Catalina está vinculado al don de lágrimas. Estas expresan una sensibilidad exquisita y profunda, capacidad de conmoción y de ternura. No pocos santos han tenido el don de lágrimas, renovando la emoción de Jesús mismo, que no retuvo ni escondió su llanto ante el sepulcro del amigo Lázaro y ante el dolor de María y de Marta, y a la vista de Jerusalén en sus últimos días terrenos. Según Catalina, las lágrimas de los santos se mezclan con la sangre de Cristo, de la cual ella habló con tonos vibrantes e imágenes simbólicas muy eficaces. Haced memoria de Cristo crucificado, Dios y hombre. Poneos como objetivo a Cristo crucificado, escondiéndoos en las llagas de Cristo crucificado, sumergíos en la sangre de Cristo crucificado. Aquí podemos comprender por qué Catalina, aún consciente de las faltas humanas de los sacerdotes, siempre tuvo una grandísima reverencia por ellos, pues dispensan mediante los sacramentos y la palabra la fuerza salvífica de la sangre de Cristo. La Santa de Siena siempre invitó a los ministros sagrados, incluso al Papa, a quien llamaba Dulce Cristo en la tierra, a ser fieles a sus responsabilidades, impulsadas siempre y solamente por su amor profundo y constante a la Iglesia. Antes de morir dijo: al separarme de mi cuerpo, yo en verdad he consumido y dado la vida en la Iglesia y por la Iglesia Santa, lo cual es una singularísima gracia. De Santa Catalina, por tanto, aprendemos la ciencia más sublime, conocer y amar a Jesucristo y a su Iglesia. En el diálogo de la Divina Providencia, ella con una imagen singular describe a Cristo como un puente tendido entre el cielo y la tierra. Está formado por 3 escalones constituidos por los pies, el costado y la boca de Jesús. Elevándose a través de estos escalones,
El alma pasa por las 3 etapas de todo camino de santificación: el alejamiento del pecado, la práctica de la virtud y del amor, y la unión dulce y afectuosa con Dios. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de Santa Catalina a amar con valentía, de modo intenso y sincero a Cristo y a la Iglesia. Por esto hagamos nuestras las palabras de Santa Catalina que leemos en el diálogo de la Divina Providencia, como conclusión del capítulo que habla de Cristo Puente. Por misericordia nos ha lavado en la sangre, por misericordia quisiste conversar con las criaturas. Oh loco de amor, no te bastó encarnarte, sino que quisiste también morir. Oh misericordia, el corazón se me ahoga al pensar en ti, porque a donde quiera que dirija mi pensamiento no encuentro sino misericordia. Que esta santa interceda por toda nuestra Madre Iglesia, por el Santo Padre, por todas las mujeres consagradas, especialmente nuestra querida Fasta, nuestras queridas Caterinas, como también nuestras monjas dominicas. Que Dios los bendiga. Amén. A tus órdenes.